Hola Ernesto, ¿cómo estás? Tengo que saludar primero yo para que Ah, pueda hacer la marca de agua. Hola hombre, Alexis, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Sobreviviendo a la pandemia. La marca de agua no implica que seas rígido mentalmente. Yo lo sé, pero hay que ser amable. Bien, en la plática anterior estábamos haciendo una revisión anecdótica, bueno, una autobiografía, en resumen, Algo así. algo así, o un ensayo de práctica personal que finalmente nos faltó Derivó en un concretar. análisis de la psicología clínica principalmente. Sí, nos desviamos por alguna razón y terminamos hablando de la percepción de la psicología, ¿no? Pero pues podemos retomar la charla anterior y hacer la entrevista que había quedado pendiente, ¿no? Entonces, pues se me ocurre preguntar el hecho ok, ya estudiaste psicología, pero la pregunta que sigue es, ¿por qué te dedicas a la docencia? Si eso es lo que nos llevó en un común, ¿no? A trabajar. Pero la pregunta es, ¿por qué te dedicas a la docencia? Habiendo tantas oportunidades de atender tanta gente y, Y ser, bueno, sí, hago una aclaración, ¿eh? y ser La, millonario. y la gente se preocupa, piensa que cuando tú eres docente, no te dedicas a tu profesión. Claro. Es un error. O sea, sí, es un apartado el hecho de que tú dices, sí, doy clases, pero yo como biólogo tengo práctica de biólogo en lo mío. No es nada más de levantarme, doy clases, me acuesto y ya, la vida es fácil. Nos Además, la complicamos. además que la docencia es parte de la psicología también, así como puede ser parte de la biología. Es decir, yo creo que en todas las carreras es un área de desempeño del, del- de la profesión también. Claro, claro, porque como decíamos No, anteriormente, ¿no? También la preparación y la actualización te permite ser un mejor profesionista. sí, Y para la práctica docente requieres una actualización, ¿no? Bueno, eso es personal, porque hay gente que dice, sí, yo no me quiero actualizar y hago lo que me da, practico mi clase como la he venido dando los últimos 30 años con el libro de hace 30 años. y Sí, con, pero bueno, regresemos, y, hablemos de ti, y con, si no ap- nos vamos a desviar, y ¿eh? con apuntes en Ándale, papeles amarillos. sí, el pergamino, y prácticamente, el papiro, perdón, ahí, El papiro. sí. Eh, mira, ¿Cómo llegas a la docencia? A ver. llegué a la docencia precisamente a propósito de la psicología ambiental. Cuando en tercer año de carrera eh, curso la materia de psicología ambiental, eh, no todas las asignaturas tenían, nosotros acá tenemos un sistema, o teníamos en la universidad, un sistema de ayudantías, que en el fondo es una hora práctica a la semana con un ayudante que es un estudiante de un curso superior que te ayuda a entender mejor la materia, ponerla en práctica, llevar a cabo ejercicios y qué sé yo. Pero no todas las asignaturas tenían asignado ese horario de ayudantía. Y entonces, con un amigo con el que trabajábamos, hacíamos prácticamente todos los trabajos juntos, a ambos nos llamaba la atención esto de poder complementar la psicología con las temáticas medioambientales y terminamos la cátedra, terminamos la asignatura y nos acercamos al profesor con el que teníamos muy buena relación, por cierto. Le dijimos, mira, te ofrecemos una ayudantía. ¿Cómo? "Eh, queremos hacer una ayudantía. ¿Y para qué? ¿Y qué quieren hacer? Y no sé qué. Y entonces em, nos dice, bueno, pero la carrera no lo considera, por lo tanto, ni siquiera les puedo pagar. No importa, nos interesa poder incorporar otros elementos en la asignatura que creemos que pueden ser importantes y que pueden aportar a la carrera. Em, bueno, nos dice, háganme un proyecto. Le elaboramos un proyecto, le pusimos contenidos, le pusimos actividades, le gustó y ya, y nos dio el pase. Y, y esa fue la llegada. No, nunca fue pensando en la docencia en sí misma, sino en poder también desarrollarnos
más en esta área que nos interesaba y que nos había llamado mucho la atención y que no sabíamos que existía. Resultó muy bien. em, fue una instancia muy, muy pedagógica para nosotros como ayudantes. Nos, no sé si tanto para los estudiantes, porque los estudiantes la verdad es que la mayoría decía, bueno, la psicología ambiental, ¿qué voy a hacer con esto? Y era como, bueno, es una asignatura que tengo que cursar y lo tengo que hacer, pero no les interesaba mayormente. Pero nosotros lo pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Eso fue cuando ya habíamos terminado nuestro tercer año, por lo tanto la ayudantía la comenzamos a hacer cuando estábamos en cuarto, la seguimos cuando estábamos en quinto, y en sexto año, cuando ya estábamos en la práctica profesional y, y el desarrollo de nuestra tesis, la continuamos. Incluso, si mal no recuerdo, creo que ya después de titulados también hicimos un año más ayudantía, aún sin tener mayor pago. Ya después la incorporaron como ayudantía, pero nos pagaban muy poco. De hecho, a propósito de eso, nuestra tesis fue en psicología ambiental, nuestra tesis de titulación. Y estando en eso, uno de los profesores que me dictó clases de psicología clínica en quinto año, eh, era director, no, era secretario académico, tenía un cargo administrativo en una escuela de psicología de otra universidad. Y un día me llama y me dice, quiero que vengas a hacer clases a esta universidad. Quiero que, también como ayudante, pero ayudante ya profesional y por lo tanto con un sueldo. Y, y por ahí comencé. Al principio, yo desde niño fui muy tímido, por lo tanto el tema de exponer, por ejemplo, frente a mi curso me costaba cualquier cantidad. Em, entonces, antes de cada clase me ponía nervioso, me dolía un poco el estómago, pero ya luego que empezaba a hablar del tema y me empezaba a soltar en algo que me gustaba, que me apasionaba, rápidamente pasaba. Y, y me mantuve en esa universidad por 6 años, ya luego haciéndome cargo de la asignatura a la que había llegado y así fui desarrollando. Después me llamaron de otra universidad y se fue dando y me fui enamorando de la docencia. Am, Hubo unos años en que la dejé, hubo, yo diría que hubo un cambio generacional de estudiantes muy contemporáneos conmigo, estudiantes que estaban cursando la carrera y yo llevaba tal vez, qué sé yo, 5 o 6 años de titulado y me empecé a dar cuenta que de pronto empezaron a llegar estudiantes que ya no querían ir a clases, que no querían estudiar ni leer, pero que sin embargo se quejaban si es que las calificaciones no eran buenas. Entonces, y empezó a ocurrir que empiezo a ver esto en paralelo en las dos universidades donde estaba trabajando. Entonces llegó un minuto en que me desmotivé y dije, no, yo no trabajo cuando me siento cómodo, en lo que me gusta y, y no, la dejo. Y la dejo indefinidamente, no sé hasta cuándo. Dejé de hacer docencia. Eso fue entre el año 2007 y 2014. Y el año 2013 me vine a vivir a Valdivia, me cambié de ciudad, una ciudad que está al sur del país. Yo antes vivía en una ciudad, bueno, muy conocida, Viña del Mar, ¿no es cierto? La ciudad donde se lleva a cabo el Festival de la Canción. Em, Valdivia está a 1000 kilómetros hacia el sur. Me vengo a vivir acá y el año 2014 me ofrecen la posibilidad de dar una cátedra en la universidad donde trabajo ahora. Estaba recién llegando, por lo tanto tenía poco trabajo. Dije, bueno, voy a probar. Y me reenamoré de la docencia. Y creo que eso tuvo que ver también con que me encontré con un nuevo perfil de estudiantes. Estudiantes nuevamente motivados, nuevamente muy comprometidos con la carrera. Como en todo, siempre tienes algunos más destacados, otros más lentos, otros más que no quieren, pero la gran masa es una masa crítica, es una masa em, comprometida, comprometida. Y me reenamoré y me encanta y lo disfruto muchísimo.
Eso, pero fue muy casual. El inicio fue muy casual. Mm. No, si no hubiese tenido, como en la mayoría de las universidades en Chile, que no existía la asignatura de psicología ambiental, tal vez nunca hubiese llegado a la docencia. Es posible. Quizás por otro camino. Quizá por otro camino, pero esa fue la puerta de entrada, por lo tanto, Sí. es, es, Sí. es factible la hipótesis. Fíjate que puedo percibir que el hecho de que hablas de la docencia, de la práctica docente, con otra motivación, te lleva a la misma práctica. Redundé un poquito ahí, ¿no? En el sentido de decir, yo por ejemplo decía, a mí me gusta la docencia, pero me gusta la docencia porque era mi forma de aprender. Claro, En este caso, tú llegas por otro camino, pero vienes no con la intención de la docencia, también me pasó a mí, ¿no? No es con la intención de la docencia, sino por otra razón por la cual llegas a la docencia. Sin embargo, lo disfrutas lo y lo disfruto. realizas o sea, tú dices, wow, o sea, no pensabas que la docencia fuera hacer lo que haces, ¿no? Lo, Entonces, esa es la parte bella de la historia de lo, cómo nos lo, dedicamos a la docencia. lo disfruto muchísimo, al punto de que muchas veces hago docencia sin remuneración. Mm. No, y ahorita me llama la atención el hecho de que hablas de una crisis dentro Mm, de la actitud estudiantil. Eh, Aquí tenemos algo similar. Sucede que hay una apatía con respecto a la toma de materias, con respecto a la formación, y hay mucha gente que está replanteando la idea de qué necesidad hay de estudiar, ¿no? En algún momento creo que lo podemos charlar. mm. ¿Por Sí, qué se estudia? lo tenemos ahí pendiente, sí. Sí, Y, entonces a lo mejor podemos platicar, ¿no? sí, Pero regresando y a la... un movimiento que yo te digo, lo empecé a percibir el año 2004 y Mm. se repitió hasta el año 2007 y entonces ya después de 3 años dije no, ya no más. Y ahí fue que me detuve, desde el 2007 hasta el 2014. Pero ahí, pero regresamos un poquito a a tu entrevista para no perdernos de decir, ahora vamos a hablar de por qué los estudiantes no quieren Nuevamente. estudiar, ¿no? Pero, fíjate, ¿qué pasa con la práctica profesional? Es decir, haces la docencia, pero también tienes la práctica profesional, ¿no? Mm. ¿Es complementaria? ¿Es un punto y aparte? ¿Es un punto y seguido? ¿Cómo funciona la parte profesional? Es absolutamente, Práctica profesional. absolutamente complementaria. La práctica profesional, eh, bueno, así como me llaman para hacer esta ayudantía en esta otra universidad, un día, bueno, ocurren varios elementos. En ese momento, te estoy hablando del año 97, 96, por ahí. Yo todavía estaba cursando la carrera y no llegaba aún a las asignaturas de clínica aplicada, donde ya te enseñan las técnicas básicas para poder comenzar a trabajar con personas en clínica. Y entonces un profesor plantea una asignatura electiva. Siempre tenemos que tener una gama de asignaturas electivas para poder ir escogiendo a lo largo de la carrera. Y él plantea una asignatura electiva de psicología clínica, en un ámbito de la psicología clínica que no estaba instaurada en la escuela donde yo estaba estudiando. Y tenía buena relación con ese profesor, entonces un día me acerco y le digo, mira, yo sé que la asignatura que vas a dictar es para quinto año, yo estaba en cuarto, pero es electiva, déjame tomarla, me gustaría, me llama la atención. Me dice, "Ah, bueno, ok, dale". Y en esa asignatura, él un día me llama y me dice, ¿sabes? Aquí ocupamos un dicho. Me dice, tienes, tienes dedos para el piano, Ujú. tienes habilidad. ¿Por qué no abres tu consulta? ¿Cómo le digo yo? Pero si estoy estudiando psicología, estoy en cuarto año. Ni siquiera estoy en quinto todavía. No importa, me dice. No importa, yo creo que lo podrías hacer muy bien. Es más, me dice, te ofrezco asesoría, te ofrezco supervisión. Y en ese momento, con los estudiantes, mientras estuviesen supervisados por un profesional que firmara los informes, si es que había necesidad de hacer algún informe, lo podíamos hacer. Hoy día eso es impensable.
Te estoy hablando hace más de 20 años atrás. Pero ¿por qué esa modificación? Un tema ético, porque finalmente un estudiante no tiene la formación todavía completa. Ujú. Pero a él le pareció que yo tenía las condiciones para poder hacerlo. Yo no sabía muy bien si era tan así, pero me lo ofreció y era algo que a mí me apasionaba. Es más, piensa tú que entre mis compañeros de universidad yo era uno de los más viejos, de los mayores, porque yo cuando empecé a estudiar psicología no existía la carrera en mi ciudad, por lo tanto tuve que emigrar. Estuve 3 años en otra ciudad y se inició la carrera en mi ciudad y entonces volví, porque ya no quería estar, me tuve que ir a Santiago, la capital, y no quería vivir ahí. Y entonces vuelvo y reinicio la carrera de cero, de cero. Por lo tanto, yo tenía, y eso fue al cuarto año, por lo tanto yo tenía 4 años más que mis compañeros. Mis compañeros estaban por titular a los 24 años, yo me estaba por titular a los 27, 28. Ujú. Sí. Entonces ya estaba como, mientras mis compañeros estaban muy ansiosos y muy temerosos de cómo ir a ser tener un primer paciente y si lo hago bien y si me equivoco y no, yo ya quería poder comenzar a trabajar. Entonces viene este profesor y me dice, veo que tienes dedos para el piano, dale, y yo te superviso y te acompaño. Y estando en cuarto año comencé a hacerlo. Am, Bueno, de la misma manera, entonces me ofrecen la ayudantía, me ofrecen comenzar a hacer esta práctica clínica y cuando ya me titulo, a mí siempre tuve muy buena relación con los niños. Desde siendo yo muy niño, me llevaba muy bien con niños menores. Y por lo tanto ya tenía claro que una de las cosas que quería hacer era trabajar con niños. Y eso lo comentábamos y teníamos una relación muy directa y muy horizontal con los profesores, con las secretarias, con todo el mundo en la escuela. Era una escuela muy familiar. Y entonces me titulo y de pronto un día me llama una de las secretarias y me dice, mira, llamaron de un hogar de lactantes abandonados, eh, que necesitan un psicólogo y les interesa un psicólogo recién titulado, no alguien que tenga mucha experiencia. Y yo me acordé que tú siempre dices que a ti te gustan los niños, así que tienes que llamar a tal número de teléfono. Y llamo, voy a una entrevista y quedo. Y comienzo a trabajar inmediatamente. Estuve 8 años, 7 años en ese hogar. No era por jornada completa, eran algunas horas a la semana. Trabajé mucho con lactantes, niños desde los 0 años, desde los 2 días, llegaban bebés que habían sido recién dados a luz por sus madres y abandonados, eh, hasta Eh, los, do- hace- hasta los 2 años. Haces la observación porque te iba a decir, no sé qué le podías preguntar al bebé, ¿no? Dime cómo fue tu infancia, ¿no? Entonces, hace referencia de que eran niños que eran abandonados y que tenían, por supuesto, que eh, Exactamente. tener una intervención diferente a como se conoce comúnmente en terapia, ¿no? Exactamente, no era una terapia, era finalmente mantenerlos adecuadamente estimulados desde el punto de vista psicomotriz y en algunos casos no eran abandonados, sino que eran familias que presentaban alguna dificultad para Mm. poder cuidar de estos niños. Familias que tenían una dificultad, por ejemplo, económica y que por lo Sí. tanto no podían y le pedían ayuda al Estado para que se hiciera cargo de esos niños hasta que su situación se estabilizara o familias que, por ejemplo, francamente presentaban conductas violentas y que los niños habían sido vulnerados en alguna medida y por lo tanto teníamos que trabajar también con ver la posibilidad de reestablecer la, las condiciones necesarias para que ese niño en algún momento volviera a su familia. O Claro. definitivamente el Estado tomaba la decisión de decir, no, este bebé no puede volver a esa familia. Y entonces había un trabajo con familias más, más comunitario, terapéutico, clínico, comunitario, con los sistemas, con todas las redes de salud y qué sé yo, las redes asistenciales, etcétera, pero también al mismo tiempo con el trabajo directo con los niños en la estimulación psicomotriz. Eso
por lo tanto, me llevó a trabajar, como te digo, muchos años. Después salí de ese hogar, pero trabajé en otros hogares. Estuve cerca de 8, 9, 10, no me acuerdo, años trabajando en hogares. Luego pasé a hogares de niños mayores que tenían entre 2 y 6, en otro hogar donde tenía niños de 6 a 12. em, y, y bueno, y siempre con la inquietud de la psicología ambiental, que poco espacio hubo algunos proyectos, algunas cosas, algunas intervenciones en algunas industrias. Continué, después instalé la asignatura de psicología ambiental en esta nueva universidad donde me habían llamado a hacer la primera ayudantía. Y en ese contexto, estando en eso, fue que ustedes me ubican y voy al TEC. Ujú. Em, Nunca dejé la clínica y dejé el trabajo en hogares, pero nunca dejé la clínica infanto-juvenil. Siempre trabajando principalmente en el ámbito infanto-juvenil. Sin embargo, en aquella época tampoco teníamos mucha formación en lo infanto-juvenil. El que quería trabajar con ellos se tenía que autoformar. Hoy día la carrera de psicología en las universidades tiene la posibilidad de que los estudiantes escojan si quieren trabajar en clínica de adultos o en clínica de niños. Tienen que escoger una área clínica. Además tienen que escoger dos áreas más. Em, pero al menos pueden tener una especialización un poco más acabada de la diferencia que hay entre trabajar con adultos o trabajar con niños. Nosotros no lo teníamos. Em, y yo siempre me fui principalmente por la clínica infantil, pero la educación, la formación que habíamos tenido era para trabajar con adultos. Por lo tanto, y desde lo clínico infantil, muchas veces tienes que trabajar también con los padres. Por lo tanto, tenía la posibilidad y la flexibilidad para trabajar con adultos también. Y entonces nunca dejé tampoco 100% la clínica con adultos. Pero yo te diría que históricamente el 80% de mis pacientes es menor de 20 años. Ok. Y finalmente, cuando me vengo a vivir a Valdivia, bueno, ahí retomo, como te digo, la docencia y un par de años después surge la posibilidad de trabajar en un colegio. Y entro al área de la psicología educacional. Estuve ahí 4 años, fue una experiencia en la que aprendí mucho, pero también me di cuenta que había muchas limitaciones en términos de que tienes que lidiar con, no solamente, y no estás solamente dirigido a trabajar con el estudiante, sino que tienes que trabajar con los programas, con las directrices de la institución, apoyar a los profesores. Finalmente el beneficiario, concuerdo con una conversación que tuve con otro colega, creo que el beneficiario en alguna medida más directo es el profesor jefe, el profesor que lleva al curso. Y como parte de ese trabajo, yo ayudo también a compensar y a trabajar con las dificultades que pueden tener los estudiantes. Pero es un ámbito de trabajo mucho más integral, si tú quieres. Se trabaja en el ámbito de la prevención, eh, de la convivencia, tratando de ver o resolver conflictos, temas de bullying hoy día que están muy de moda, prevención en temáticas de abuso, etcétera. Es muy amplio, es muy enriquecedor y tienes que aprender a trabajar de otras maneras. En clínica uno trabaja muy solo, en educacional trabajas en equipo y eso lo hace de mayor aprendizaje, mucho más desafiante eh, y por supuesto también con bastantes más dificultades. Sí, de hecho, ya en la práctica, fíjate que estaba reflexionando con respecto a lo que decías de el empezar la clínica. Me ha tocado conocer gente que dice, es que no tengo la experiencia, o sea, me da miedo hacer la práctica clínica, ¿no? Y por supuesto que da miedo porque me visualizo como aquel soldado que le están entregando las armas y la mochila y ya tienes que salir a la batalla. Ujú. Entonces, lo mismo sucede con la mayoría
de nosotros con respecto a la práctica profesional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues venía de la costumbre de instituto de investigación, y cuando dices, me trato de insertar en las cuestiones de la industria, le digo, bueno, ¿usted qué hizo? No digo, no, pues estuve un tiempo con caracterización de genes de levadura ante respuesta de estrés osmótico, ¿no? Y ¿Mm? por supuesto que el jefe de la planta en ese momento se me queda mirando y me dice, no tengo idea de qué quiere decir eso, pero es entendible porque finalmente son mundos complementarios, pero que tienen un puente muy débil de comunicación, de Absolutamente. interacción. Entonces, por una parte, los que están dentro de la investigación en un laboratorio están aislados, tanto como las condiciones experimentales que tienen de lo que sucede alrededor, ¿no? Y los que están en la práctica productiva, les importa un comino si hay una mejoría en X o Y, nada más te dice, bueno, ¿en cuánto se traduce la ganancia? Y punto. ¿Y Y no, cuánto? sí, y en cuánto tiempo lo tienes, o sea, Mm. urge para ayer, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que finalmente como biólogo me pasó también, ¿no? El hecho de decir qué pasa con la práctica profesional. Se traduce todo a lo de los libros y tú te das cuenta que muchos de los libros dices, no, es que sabes que estoy incompleto, me falta, siempre te vas a dar cuenta que te falta. Pero tienes una biblioteca llena, ya leíste todo, pues sí, pero me falta, o sea, no sé qué me falta. Yo no sé si ya se traduce en un trauma de la ausencia de algo o lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre estás percibiendo que te falta y eso es lo que te hace finalmente moverte más a mejorar tu profesión. ¿Sí? No, tampoco digo que sea malo, No, sin que claro, llegue a ser un obsesivo absoluta- compulsivo. no, Pero regresando absolutamente. Y la queja de los estudiantes en los últimos años siempre es la misma, pero es que no me han enseñado suficiente. claro, claro. Sí, y la misma idea de decir, necesito un papá, alguien que me guíe, ¿no? Por eso te decía la analogía, la conversación pasada de la bicicleta, ¿no? Para mí la Mm. práctica docente se traduce en el enseñar a andar en bicicleta, no en que ande en bicicleta, sino en enseñar a andar en Sí, bicicleta, claro. porque en un momento tengo que soltarte para que tú hagas lo que todos los profesionistas hacemos, ¿no? Mm. Y ese brinco que tú estás platicando de decir, nos hace falta, bueno, mejor dicho, quiero hacer la práctica, tengo el miedo, es un paso muy difícil para muchas personas, ¿no? Entonces considero que no sé si, yo tengo una noción acerca de las primeras veces en que un investigador tomaba de la mano a alguien. No estoy hablando de los griegos, ¿no? Sé que mucho de la enseñanza por tesis, la enseñanza por pupilo viene de Alemania, de cuando los grandes investigadores le decían al alumno, ven, vas a experimentar conmigo y te voy a observar cómo haces esa práctica, ¿no? Y me lleva hasta la idea de los tesistas, ¿no? El Mm. hecho de que tú tienes un desarrollo, ya tienes una experiencia, y el tesista cree que tú dices, es que tú lo haces muy sencillo, muy fácil, y es porque se te ocurrió, no es porque fueron 20 libros que leí para obtener una idea de un párrafo que se traduce en la parte de algún artículo, ¿no? Entonces, me gusta el hecho de pensar que hemos corrido con suerte, tanto ahorita que me platicas tu anécdota, tanto tú como yo, en el hecho de que hemos tenido la oportunidad de tener docentes Mm. que fuera de la intención de enseñarnos a cómo hacer docencia, nos enseñaron a ser más humanos y más no educados, ¿cómo decirlo? Más susceptibles de dar una buena formación a los demás. Mm. Sí, no sé si me Sí, expliqué. sí, plásticos por un lado. eh, yo creo que ahí el elemento esencial es la confianza. O sea, cuando me llama un profesor y me dice, quiero que tú vengas a dar clases a mí, a la universidad donde yo estoy trabajando, o cuando el otro me dice, oye, lánzate, que tú tienes las competencias y yo te voy a ayudar y te voy O sea, eso también te da un sustento emocional y de autoestima, de Confianza. autovalidación, Sí, sí. muy importante. Y que te permite decir, bueno, entonces, si ellos que saben me están confiando, entonces vamos, vamos. Y tal vez no es que sepa tan poco como pareciera,
eh, lanzarse un poquito al pantano. Bien. No esperar tener todo perfecto, regulado y controlado, porque no va a llegar ese momento. Es que tú esperas lanzarte al pantano ya pavimentado, eso no No, existe. no, claro. Entonces, sí, lo visualizo en el mismo sentido, ¿no? Y por otra parte, fíjate que hay áreas, es bonito el hecho de que tú tengas una formación profesional y digas, hay áreas que todavía quiero explorar o que me siento incompleto para poder ver, ¿no? A mí me encantan las matemáticas, pero digo, ya voy a leer otra vez un libro de cálculo, digo, está muy lejos porque hay mucha información sobre lo que yo estoy haciendo actualmente, ¿no? Y ocurren situaciones también anecdóticas. Yo en algún minuto te mencionaba en la conversación previa que llegué a pensar en la posibilidad de estudiar leyes, por ejemplo. Sí, claro. Em, bueno, a propósito de este trabajo con niños, en instituciones, en hogares, luego paso a trabajar en una institución que se llama Organización de Protección de Derechos de Infancia, que es una institución que se instaló a lo largo de todo el país en un momento determinado. Y entonces me llaman y me dicen, oye, sabemos un poco de tu experiencia, queremos ofrecerte la posibilidad de trabajar con nosotros. Pues estando en esa institución, llegaban casos, como era una organización de protección de derechos, muchos casos de vulneración de derechos. Y por lo tanto, como oficina, teníamos que llevar a cabo procesos de demandas judiciales, de llevar a tribunales situaciones de familias que estaban vulnerando derechos de niños, qué sé yo. Y entonces muchas veces nosotros teníamos que ir como el equipo de la institución a dar cuenta de las necesidades de este niño, de las situaciones que estaban ocurriendo en esa familia, frente a los magistrados, en los tribunales. Y entonces un día había una compañera mía de la universidad que trabajaba en uno de estos tribunales y tiene que salir con una licencia médica. Y me dice, mira, te hemos visto cuando has venido a las audiencias y necesitamos a alguien que me reemplace, y los magistrados, los jueces con los que te ha tocado tener audiencia, em, piensan que tú podrías ser una buena alternativa para que vengas a hacer este reemplazo. Entonces voy a hacer ese reemplazo, luego van surgiendo otros reemplazos y sin querer termino trabajando precisamente en psicología jurídica, que es justamente la unificación de la psicología con el derecho, con las leyes. Cuando ya dejé de trabajar ahí, porque cada vez que trabajaba y hacía un reemplazo significaba que tenía que dejar todas mis otras actividades de lado, entonces llegó un minuto en que ya era insostenible en el tiempo. Los magistrados me dicen, ok, bueno, no vengas a trabajar más al tribunal, pero por favor, eh, empieza a desarrollar peritajes psicológicos. Y entonces entro en el ámbito del peritaje y estuve 8 años haciendo peritaje. Pero ahí sí vale la pena hacer un paréntesis con respecto a cómo cómo la parte jurídica requiere el apoyo de la psicología para poder resolver casos. Y hay dos cosas. Por una parte, la actitud que tienen ellos para decir esta parte nos complementa, pero también la pregunta es el estómago que tienes que desarrollar ante los casos que vas a encontrar, ¿no? Pausa, por favor. Me das un minuto, pausa. Sí, sí. Sí, por supuesto que hay que desarrollar estómago. Y no solamente para los casos que ves, sino también para lidiar con el tema judicial, para lidiar con los abogados de las distintas partes, para lidiar con y aprender a manejar el lenguaje con el que quieres, porque finalmente la psicología jurídica o el rol del psicólogo en el ámbito legal tiene que ver con ser lo más convincente posible para lograr que el magistrado, que es el que toma la decisión, eh, se lleve la convicción de que lo que estás diciendo es lo correcto y es lo necesario, y es lo más justo y es lo más adecuado para, por ejemplo, el niño que está involucrado en la causa. Bueno, y eso implica mucho trabajo, implica mucho agotamiento, y por lo mismo es que estuve 8 años en eso,
coincidió que me vine a vivir a Valdivia y mucha gente me dijo, bueno, pero reinicia em, el trabajo pericial de llevar a cabo peritajes en Valdivia, vuelve a lo mismo si lo haces bien. Y dije, no, gracias, no más. Em, y eso, bueno, yo creo que eso ya es otro ámbito porque eso nos da para hacer un capítulo de psicología jurídica. De hecho estaba reflexionando en el sentido de decir cómo eh, la práctica docente sí es cierto que es algo una de que nos gusta, pero hay muchas cosas que la práctica profesional te enriquece para poder hacer una buena práctica docente. Te vas dando cuenta de muchas de las limitaciones, te vas dando cuenta de muchas de las interacciones y los requerimientos que tienes con respecto no solamente a tu profesión, sino también en otras áreas, ¿no? Eh, Absolutamente. y lo que sí es que el, el, la forma en que se hace la práctica profesional, si amas tu carrera, definitivamente es muy bello, ¿no? Sí, Cualquier cosa que te llegue, aunque te llegue muy difícil, absolutamente. tienes todo para poder apreciarlo. Es decir, aún me gusta decir que, como recordarás, en algún momento fuimos en un viaje, nos atascamos de lodo sacando una camioneta en plena lluvia, en Sí, estas la, lluvias de la alta típica. precipitación acá. Y tú dices, ok, estoy enlodado, estoy sin comer, estoy ya con el zapato roto, con un brazo ya lastimado y bajo la lluvia, ¿no? Pero qué bello es hacer la práctica profesional. Lo ¿Sí? disfrutamos, todavía tengo esas fotos, lo disfrutamos muchísimo, estábamos enlodados enteros. Eh, sí, y lo bonito del asunto es que cuando estás en campo, eh, recuerdo mucho el trabajo que, bueno, aquí un expresidente, Benito Juárez, quitó, derrocó lo que es el imperialismo. Entonces, en México no tenemos los títulos nobiliarios de rey, conde y demás, ¿no? Y Benito Juárez cuando hace eso, me encanta porque cuando está uno en práctica de campo, uno deja de ser el licenciado, el biólogo, el ingeniero. Uno se Absolutamente, vuelve una persona. ¿Sí? absolutamente, sí. Eso es lo más bello que puedo Sí. referenciar con respecto a mi expresidente y también lo que puedo referenciar en la práctica profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Si tú estás en la idea de que vas a ir caminando con el título Ah, en, enmarcado, enseñándole a todo el mundo, estás en un error con respecto a la práctica sí, profesional, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Bueno, no sé si concluimos ahí, quedan Sí, muchas queda pendientes, quedan mucho, muchas cosas, queda mucho. pero pues ya también. Ahora, lo que sí voy a hacer una conclusión, una observación respecto de estas pláticas que hacemos ¿cómo se dice?, de nuestra biografía. No es porque querramos enaltecernos, sino al contrario. Es por el hecho de que las personas, hay muchas historias que son muy similares a la Sí. tuya y a la mía, y que de alguna manera yo espero que la puedan contar en algún momento. Es decir, que a lo mejor en algún comentario, fíjense que a mí me pasó exactamente lo mismo, o no, siempre voy a odiar al docente y punto, se acabó. ¿Me explico? Entonces, ojalá la idea es que la gente se dé cuenta que todos tenemos historias que contar, todos tenemos la forma. Y Y es, posibilidades además para que de repente uno diga esto es lo que quiero hacer y de pronto se te diversifica el ámbito y puedes terminar en muchas cosas que ni siquiera pensaste. así es. Bueno, pues te agradezco, Alexis. Otra Gracias a media ti. entrevista quedó. Ya vas a querer otra entrevista, yo lo sé, pero bueno, ya hay que controlarse también. ¿Sí? Ya, ok. Nos vemos. Un saludo. Chao, chao.